Bueno, bienvenidas al taller de hoy. El taller de hoy corresponde a la biodecodificación y la autosanación. Lo que vamos a aprender el día de hoy es qué es la autosanación, qué es la biodecodificación. Vamos a ver el cuerpo y la mente como una unidad, la diferencia entre la biodecodificación y la medicina tradicional. Vamos a tratar el síntoma agudo y el síntoma crónico, el proyecto sentido y las enfermedades, algunos ejemplos de enfermedades y su raíz emocional, algunas recomendaciones de libros sobre biodecodificación y finalmente un espacio de preguntas y respuestas. Quiero que sepan, chicas, que la biodecodificación es como tal una disciplina y para uno poder biodecodificar enfermedades, pues hay que realizar un estudio previo. Entonces, el objetivo de este taller no es que ustedes ya salgan con todo el conocimiento para biodecodificar todas las enfermedades, pero que sí tengan como una ruta en caso de que alguna quiera indagar más en esto, cómo hacerlo, qué estudiar, para ya sea hacerlo con otras personas o, como el taller indica el título, la autosanación, hacerlo con uno mismo. ¿Listo? Entonces, lo primero es, ¿qué es esto de la autosanación? La autosanación básicamente es la capacidad natural que tiene el cuerpo, la mente y el espíritu para restablecer el equilibrio perdido cuando se le dan las condiciones adecuadas. Autosanación, aunque su nombre pareciera que nos habla de sanarnos a nosotros mismos, no significa que es algo que se hace de manera autónoma o sola, no siempre. A veces se requiere ayuda profesional, pero fundamentalmente es autosanación porque lo que sí necesito de mí misma es reconocer que dentro de nosotros hay una fuerza que realmente nos restaura cuando alineamos lo que es el cuerpo con la mente y la parte espiritual. Ahora, dentro de esa misma línea de la autosanación tenemos la biodecodificación. Como su nombre lo indica, bio viene de vida y decodificación de encontrar qué es lo que hay detrás, cuáles son esos patrones, cuáles son esos códigos. También es conocida como la decodificación biológica. Esta biodecodificación es un enfoque terapéutico que busca identificar el conflicto emocional o psicoespiritual oculto detrás de un síntoma o de una enfermedad física. La biodecodificación como tal parte de la idea de que el cuerpo guarda memorias emocionales no resueltas y las expresa a través de síntomas cuando no han sido reconocidas, expresadas o sanadas. Básicamente se resume en esa frase que hemos escuchado hablar de que cuando nosotros no expresamos lo que sentimos, nuestro cuerpo empieza a hablar. Y en muchas ocasiones, si el tiempo es prolongado durante el que callamos, el cuerpo empieza a gritar, que es cuando se dan enfermedades más crónicas. Este enfoque, ¿sí? Este enfoque terapéutico nos propone que toda enfermedad física tiene una raíz emocional inconsciente. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar y liberar el conflicto emocional no resuelto que terminó por generar esta parte del síntoma. Hay muchas disciplinas que han tenido relación con la biodecodificación o que han sido como la fuente. Por ejemplo, hay un fundamento psicosomático, que es más adelante les voy a hablar de la conexión de la mente y el cuerpo. Algo también que incluso marcó a esta persona que ya les voy a decir quién es, Christian Fletcher, fue la medicina germánica, porque la medicina germánica empezó a ver el síntoma como una solución biológica a un conflicto emocional. Es decir, que esos síntomas, ese dolor en el cuerpo, realmente era el cuerpo buscando una solución a algo que no se estaba atendiendo a nivel emocional. Nosotros la vez pasada estábamos viendo la programación neurolingüística y la programación neurolingüística también tiene una relación con la biodecodificación porque se trabajan las creencias inconscientes, a veces encontramos en psicogenealogía lealtades familiares y muchas de las enfermedades que se biodecodifican, por eso es que les decía que se necesita un estudio para uno poder ser biodecodificador, porque yo necesito analizar a mi paciente, su enfermedad, saber si es una emoción suya, si es algo transgeneracional, a quién le pertenece, o sea, tiene que haber un conocimiento bastante profundo previamente. Y algo importante aquí, bueno, les puse aquí la persona, él es Christian Fletcher, era un enfermero, pero
A lo largo de su vida empezó a estudiar esta parte del cuerpo y se convirtió en un terapeuta. Es un terapeuta francés, él nació en 1961 y es considerado como básicamente el creador de la biodecodificación, ¿sí? Ahí les puse. En los años 90 sistematizó este enfoque bajo el nombre de biodecodificación. Ha escrito muchísimos libros, ya al final muchos de los libros que les voy a recomendar son de él. Fundó una escuela de biodecodificación en Francia y propone básicamente esta visión integradora de cuerpo, emoción y mente. La parte de la biodecodificación nos invita, chicas, a analizar las enfermedades no como algo malo, no como un error del cuerpo, sino como una respuesta biológica a un conflicto emocional específico que nuestro cuerpo ya no lo encontró, no encontró otra manera de resolverlo y empezó a somatizarlo. Entonces, uno de los conceptos o de las invitaciones de la biodecodificación es no mirar la enfermedad como un problema, ¿sí? No mirar la enfermedad como tal, como un problema, sino mirarla desde esta perspectiva de agradecimiento de mi cuerpo está tratando de llamar mi atención para que solucione algo que estoy ignorando. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Y este señor pues todavía sigue vivo. Tiene como 62 años. Ahora, el cuerpo y la mente como unidad. Resulta que a lo largo de la historia, el tema del cuerpo y la mente siempre ha sido una discusión filosófica, ¿sí? Hay muchos partidarios de que la mente y el cuerpo son cosas totalmente separadas. Otros dicen que no, que sí son una sola. Entonces, es importante analizar esa parte de cómo a lo largo del tiempo se ha intentado interpretar si el cuerpo y la mente son una unidad o si son cosas separadas. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes hablaban de la mente y el cuerpo? Durante muchos siglos, la medicina, la filosofía occidental vieron el cuerpo y la mente como entidades separadas. ¿Sí? Entonces, aquí les puse una tablita para analizar lo que es los dos enfoques, que es el dualismo y la unidad o enfoque integrador. ¿Qué dicen los dualistas? Que la mente y el cuerpo son entidades separadas. Actualmente hay médicos, hay personas que dicen esto, o sea, la mente y el cuerpo es una cosa separada, la biodecodificación es algo falso, es pseudociencia, son charlatanerías, eso no existe. Entonces, los dualistas piensan que la mente o el alma no influye directamente en el cuerpo. Autores partidarios, René Descartes, Platón, la medicina tradicional occidental hasta el siglo XX y la iglesia medieval. Todos ellos hablaban de que la mente es por un lado y el cuerpo es por el otro, no hay una relación. En la aplicación práctica, ¿a qué nos llevaba el dualismo o a qué nos llevó el dualismo por mucho tiempo, por muchos años? A tratar el cuerpo como una máquina, a usar la medicina sin considerar las emociones ni la historia personal, y una psicología separada de la medicina. Por ejemplo, los psicólogos clínicos, cuando ven un caso muy complejo, lo que hacen es derivar a psiquiatría. El psiquiatra es un médico y el médico lo que hace es medicar. ¿Qué hacen los medicamentos? Duermen el síntoma. Yo he tenido pacientes que vienen de psiquiatría totalmente dopados con medicamentos. ¿Y qué es lo que pasa? No está el síntoma, pero el problema sigue estando y el cuerpo lo va a somatizar por otro lado. Por eso es que cuando se ve la mente separada del cuerpo, incluso la psicología se encuentra muy limitante y no ayuda realmente al paciente como debería. La otra parte en contraste al dualismo, entonces tenemos el cuerpo y la mente como, como unidad. Unidad o también se le llama enfoque integrador. Por eso es que cuando hablamos de terapia holística, hablamos de terapia integrativa. Nosotros los terapeutas holísticos trabajamos con un enfoque integrativo. Entonces, este enfoque integrador nos habla de que el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu están profundamente conectados. Lo que afecta al uno afecta al otro. ¿Cuáles son los autores partidarios de esta unidad? Antonio Damasio, Gabor Maté, Candace Pert, Carl Jung, Louis Hay y Christian Fletcher. Son algunos de los más reconocidos dentro de esta teoría. Aplicación práctica, entonces,
A raíz de empezar a analizar la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones como una unidad, entonces nacen corrientes como la biodecodificación, la parte psicosomática, la medicina integrativa, todo lo que tiene que ver con la psicoterapia corporal, el acompañamiento espiritual. Entonces, ¿qué ha pasado con esta parte de la visión de la unicidad del cuerpo y la mente, que nos ha llevado realmente a poder sanar enfermedades, a sanarlas realmente desde la raíz? Porque cuando uno duerme un síntoma, uno cree que la enfermedad sanó, pero la enfermedad sigue ahí y con el tiempo vuelve y aparece, porque lo que necesitamos es sacar lo que no se ha expresado. Entonces, esa básicamente son el contraste o sea, básicamente nosotros los que practicamos esta parte de la biodecodificación y todo eso, nuestra contraparte o los opositores de nosotros son las personas o los teóricos, los psicólogos y demás, pero los dualistas. Por ejemplo, los conductistas dicen que la mente no existe, entonces ellos son dualistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la medicina tradicional? La medicina tradicional, aquí les hice otra tablita, debemos tener en cuenta que su enfoque es biológico, físico y químico. Pare de contar. La biodecodificación tiene un enfoque emocional, psicosomático y simbólico. ¿Por qué les digo simbólico? Porque más adelante les voy a explicar, por ejemplo, unas posibles raíces emocionales de algunas enfermedades, pero yo no me puedo regir solamente a la teoría. Cuando yo estudié biodecodificación, para ser biodecodificadora, yo tenía un profesor que nos decía, no, o sea, ustedes se pueden leer los diccionarios de biodecodificación, pero ustedes necesitan analizar la historia personal del paciente, porque muchas veces la teoría va por un lado, pero como terapeutas o como biodecodificadores necesitamos analizar lo simbólico de la enfermedad, ¿sí? Entonces también se necesita esta parte de lo simbólico y lo psicosomático. La medicina tradicional, por otro lado, tiene como objetivo eliminar o controlar el síntoma. Lo elimina o lo controla. Te dan un medicamento, digamos, te duele la cabeza, te tomas un acetaminofén, bueno, no sé qué pasta viene en los otros países, pero te tomas un acetaminofén, ya se te quitó el dolor de cabeza, ¿sí? Controlaste el síntoma. Tienes migraña, entonces te tomas este tratamiento, ya, no vuelves a tener migraña. Pero la biodecodificación es por qué tiene dolor de cabeza. ¿Cuál es el conflicto emocional que le está originando ese dolor de cabeza? Vamos a solucionar el conflicto emocional, el conflicto interno que está desarrollando ese dolor de cabeza. ¿Sí? Vamos de una vez a la raíz. ¿Qué pasa? Que si yo soluciono el conflicto emocional que me genera el dolor de cabeza, a mí no me va a doler la cabeza en 4 días. Si me duele la cabeza y yo me tomo un acetaminofén, en 4 días vuelvo y me duele la cabeza. Y vuelvo y me tomo otro acetaminofén. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional busca eliminar y controlar el síntoma, pero no la raíz. Y lo mismo sucede con la parte de los psiquiatras y la medicación psiquiátrica. ¿Sí? Digamos, un paciente tiene trastorno de ansiedad generalizada. Listo. ¿Qué le mandan? Ansiolíticos. ¿Qué hace el ansiolítico? Le deprime el sistema nervioso central. Listo, ya. Se siente más tranquilo, más relajado, pero realmente está dopado. ¿Qué hace la biodecodificación? ¿Usted por qué tiene ansiedad? ¿Qué le genera ansiedad? Y cuando encontramos lo que le genera ansiedad, ¿por qué eso le genera ansiedad? Y nos vamos a fondo, a fondo, a fondo. Se soluciona la raíz a la persona, ya simplemente la ansiedad desaparece porque se soluciona el conflicto. La persona medicada deja de tomar los ansiolíticos y vuelve a tener la ansiedad incluso peor. Método. La medicina tradicional, simplemente tú vas, te hacen un diagnóstico y un tratamiento. O sea, tienes esto, tómate esto. ¿Qué enseñan en la medicina? Enseñan todo lo de farmacología. Tú tienes esto, para esta enfermedad, esto. Para esta enfermedad, esto. Para esto. Básicamente, un diagnóstico y un tratamiento. En la biodecodificación se hace una exploración emocional. Yo con mis pacientes, yo les digo, en la primera sesión, la entrevista, si hago un diagnóstico, si se traza un plan de trabajo, un tratamiento,
pero ese tratamiento nunca incluye un fármaco, ese tratamiento incluye una exploración emocional, una conciencia, unos recursos internos y una individualidad, porque a mí me pueden venir tres pacientes con dolor de cabeza o con migraña, pero los tres no van a tener la misma raíz. Mientras que si tú vas a un médico y los tres tienen dolor de cabeza, a los tres les dan acetaminofén, punto. Entonces también se pierde mucho la individualidad y por eso es que decía en la parte de atrás que la medicina tradicional o los dualistas tratan el cuerpo como una máquina. O sea, tú tienes esto y tómate esto y ya. Totalmente separado de la historia personal del paciente, de su individualidad. Ahora, el rol del paciente. Cuando vamos a ver la medicina tradicional, tiene un rol pasivo. ¿Por qué? Porque el paciente va, dice lo que tiene, recibe el tratamiento y se va. No cuestiona, no dice por qué me tengo que tomar esto. Muchos pacientes ni siquiera leen las contraindicaciones, los efectos secundarios, que generalmente son muchísimos. Tú vas al psiquiatra y te mandan cualquier ansiolítico, antidepresivo y abres los efectos secundarios y básicamente te destruyen el cuerpo por todo lado. Pero hay muchos pacientes que ni siquiera se fijan en eso. El rol del paciente en la biodecodificación es activo. ¿Por qué? Porque el paciente participa, porque el paciente también interpreta, porque el paciente también se involucra en su proceso. Muchas veces yo estoy, las personas que de pronto han tenido la oportunidad de que yo les biodecodifique alguna enfermedad, algún síntoma, saben que yo me voy mucho por el lado de las preguntas. Yo tengo un conocimiento de que esto tiene que ver posiblemente con esto, pero yo nunca le digo al paciente, esto es esto y esto y esto. No, porque sería solo teoría. Yo pregunto, ¿hay algo de esto, hay algo de esto o hay algo de esto? El paciente me dice, ah, no, Mayra, sí, esto. Ah, bueno, entonces vámonos por ese lado. Entonces, esto o esto. El paciente se involucra en su proceso de, porque al final yo les digo, las respuestas no las tengo yo, las respuestas de su cuerpo las tienen ustedes y su cuerpo. Lo único que hace el biodecodificador es con su conocimiento guiar y orientar al paciente a que descubramos ese conflicto emocional. Bueno, entonces, respecto al síntoma, como tal, bueno, enfermedad o síntoma, cuando nosotros hablamos de síntoma, ¿qué es un síntoma? Un síntoma básicamente es una manifestación subjetiva de una alteración en la salud. ¿Por qué subjetiva? Porque todos los pacientes tienen síntomas diferentes, incluso aunque sean de la misma enfermedad. Entonces, síntomas que podemos conocer, dolor, náuseas, mareos, ansiedad, palpitaciones. Una cosa es el síntoma, otra cosa es la enfermedad. El síntoma, desde la perspectiva de la biodecodificación, se ve como un mensaje biológico cargado de un sentido emocional. O lo que yo les decía, no vamos a ver el síntoma ni la enfermedad como un problema, sino que vamos a verlo como una solución de emergencia. O sea, cuando el síntoma aparece, cuando te duele la cabeza, cuando te duele la espalda, cuando te duele cualquier cosa, imagínense que es como el cuerpo prendiendo una alarma. ¿Sí? Como ya llevamos mucho tiempo sintiendo este conflicto interno, ya es momento de resolverlo. ¿Sí? Ya se nos está saliendo de las manos. Entonces, aquí les hago una comparativa entre los síntomas agudos y los síntomas crónicos. El síntoma agudo, su inicio es repentino e inmediato, ¿sí? Como tuve un dolor de cabeza súper fuerte y ya, o sea, fue inmediato. El síntoma crónico es progresivo. Ah, me dolió un poquito la cabeza, mañana me duele otro poquito, mañana otro poquito y constante. La duración. El síntoma agudo es corto plazo, dura días o semanas. El síntoma crónico es largo plazo, dura meses o años. El síntoma agudo tiene una intensidad alta, visible y disruptiva. Muchas veces un síntoma agudo no te deja continuar con tu día a día. Mientras que el síntoma crónico es el tema de la intensidad, es moderada, silenciosa y también a veces es intermitente. Un día te duele, al otro día se va, otro día te duele, al otro día se va. ¿Cuál es el mensaje del cuerpo del síntoma agudo? Esto es urgente, la alarmita que les digo, atiende esto ya. El síntoma crónico, el mensaje del cuerpo es, este conflicto aún no lo has resuelto. O sea, tenemos algo pendiente, tenemos algo pendiente. Entonces, en el enfoque emocional,
El impacto, en el síntoma agudo, el impacto emocional ha sido reciente, mientras que en el síntoma crónico es un conflicto sostenido o programado. Puede ser también transgeneracional. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes tuvieron una discusión hoy con alguien, ¿sí? Y se enojaron, no gestionaron el enojo y inmediatamente a las 2 horas ya se descompensaron del estómago o les dieron náusea o vomitaron o se enfermaron del estómago. Eso es un síntoma agudo. ¿Por qué? Porque fue un impacto emocional reciente y el cuerpo le está diciendo, atienda esto ya, ¿sí? Muy diferente a un conflicto sostenido, que por ejemplo, entonces yo he tenido, no enojos tan fuertes, pero sí me han venido molestando cositas y me ha venido doliendo el estómago poquito a poquito. Y entonces ahí hay un conflicto, no con algo en específico, sino con varias cosas de mi entorno, ¿ok? Porque es importante tener esto en cuenta porque muchas veces solamente prestamos atención cuando el síntoma es agudo, pero también hay que prestar atención a los síntomas crónicos. ¿Por qué? Porque como son más silenciosos, pueden pasar desapercibidos. Ahora, el proyecto sentido y las enfermedades. Yo en algún punto les había hablado del proyecto sentido. Creo que incluso una vez les di un taller. Esta parte del proyecto sentido es básicamente una etapa en la que los padres, ya sea de manera consciente o inconsciente, proyectan en los hijos un propósito, una necesidad, un deseo, un miedo, una carencia. ¿Y cuándo lo hacen? Desde los 9 meses antes de la concepción, el embarazo, el parto y hasta los primeros 3 años de vida. Es decir, lo que su papá y su mamá vivió 9 meses antes de que su mamá quedara embarazada, durante el embarazo, el parto y los primeros 3 años de vida, todo eso lo afectó a usted, ¿sí? Desde necesidades, desde carencias, desde emociones, desde conflictos, todo eso afecta al bebé. Todo lo que los padres vivan emocionalmente en ese tiempo queda grabado como un programa biológico inconsciente en el niño. Es como si el niño hubiera sido diseñado emocionalmente para llenar un vacío, cumplir una misión o reparar un drama del sistema familiar. Y en eso del proyecto sentido, eh, han habido muchos casos de enfermedades que vienen de ahí. Entonces, cuando el propósito emocional inconsciente no es coherente con la esencia del niño o no se resuelve, puede expresarse años después en forma de síntomas mentales o patrones repetitivos. Entonces, aquí les hice algunos ejemplos. Por ejemplo, el mensaje inconsciente recibido, digamos, en ese tiempo del proyecto sentido es, tú viniste a salvar mi matrimonio, el matrimonio, ¿no? Esos hijos que vamos a tener un hijo para arreglar nuestra relación, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas o los patrones que puede desarrollar el niño en la vida adulta o en su vida adolescente? O en la vida adulta, problemas de pareja, codependencia emocional, porque desde pequeñito, o sea, desde que antes de que lo gestaran, ya le estaban poniendo la carga de salvar a otro, salvar a sus padres, salvar el matrimonio. Entonces el niño desarrolla codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es cuando tú estás en una relación emocional donde tu pareja depende emocionalmente de ti y tú codependes de él. ¿Qué es codepender? Es yo no lo puedo dejar solito porque si lo dejo solito se muere. Yo no la puedo, porque también eso aplica a los hombres, yo no la puedo, él no le puedo terminar, no la puedo abandonar porque ella solita no tiene a nadie más, pobrecita, hay que salvarla, ¿sí? Ese síndrome de salvador o de salvadora es la codependencia. Y también ansiedad. Mensaje inconsciente recibido, tú eres la razón de mi felicidad. Esas madres o esos padres, pero esto se ve más en las mamás, que su hijo se convierte en su razón de ser, en su vida, en sus ojos, en su luz. Mamás que no tienen vida más que los hijos. ¿Cuáles son los posibles síntomas? El niño desarrolla culpa, depresión, enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el niño entiende que tiene una responsabilidad con la felicidad de la mamá, de manera inconsciente. Entonces son hijos que todo el tiempo quieren satisfacer a la mamá, son pasivos, son complacientes, no ponen límites, la mamá los manipula y eso pues a la larga desarrolla culpa cuando deciden hacer algo diferente, depresión si deciden someterse a lo que la mamá quiere o el papá y enfermedades autoinmunes pues por el tema del estrés. Otro mensaje inconsciente común es tú viniste a reemplazar a tu hermanito que murió.
Muchos de nosotros hemos nacido después de un bebé muerto, ¿sí? Y esto puede ser tanto que la mamá estuvo embarazada y lo perdió y luego se embarazó de ti, o que hubo un hermanito, nació un bebé, se murió y luego viniste tú, o que los dos estaban vivos y uno se murió y quedaste tú. Entonces viniste a reemplazar a tu hermanito que murió. ¿Qué genera eso en las personas, en los niños, cuando son adultos? Pérdida de una identidad, porque inconscientemente la persona no sabe si puede ser el mismo o si tiene que reemplazar a la identidad del hermano. Confusión emocional, dolencias respiratorias. Generalmente también hay una necesidad de hacer, no feliz, sino de acompañar emocionalmente a su mamá. Entonces, esa parte, todo lo que tiene que ver con dolencias respiratorias, como por ejemplo el asma, tiene que ver mucho con el ahogo emocional, con quererse ir de un lado, pero no poder hacerlo. El siguiente, no te queríamos, pero tocó tenerte. Este es el típico mensaje inconsciente que reciben los niños que no son planeados. Por eso es que en el proyecto Sentido, chicas, todas, o sea, todo ser humano debería haberse sentado con su papá y su mamá y preguntarle, ¿yo fui deseado o no? ¿Qué pasó un año antes de que yo naciera? ¿Cómo fue la noche en la que ustedes me concibieron? ¿Sí? ¿Cómo fue esa intimidad? ¿Fue bajo efectos del alcohol? ¿Fue bajo amor? ¿Habían peleado? ¿Fue de reconciliación? ¿Cómo vivió el embarazo? ¿Lloró? ¿No lloró? ¿Cómo la trataba mi papá? Ta, ta, ta. Todo eso a ustedes les da mucha información de ustedes mismos. Pero lo básico es saber si usted fue planeado o no. Si usted fue un accidente y sus papás no lo querían tener y les tocó porque el aborto, no sé, tal vez no era una opción, el niño o la persona crece con desvalorización de inmediato. O sea, de nacimiento trae la desvalorización, de nacimiento trae el rechazo, de nacimiento trae también trastornos de la piel, por ejemplo, es muy común ver el acné, porque el acné ustedes saben que tiene que ver con el autoestima y con el autorrechazo. Entonces, muchas veces esta parte viene de este proyecto sentido. También las autolesiones, ¿sí? También el tema, pues el rechazo también genera depresión y hay muchas personas que se autolesionan o que tienen conductas suicidas, vienen de no ser deseados desde que los concibieron. Y el último es, tú tienes que ser fuerte por mamá, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser fuerte por mamá. Es también un mandato que lo que hace es que el niño o la niña desarrolle hipotiroidismo. Ustedes saben que el hipotiroidismo lleva a la acumulación de peso, entonces también hay sobrepeso, rigidez muscular y dificultad para descansar. ¿Por qué sobrepeso? Porque acuérdense que cuando yo estoy en un ambiente hostil o donde me veo vulnerable o expuesto, el cuerpo entra a protegerse acumulando grasa. Entonces es una manera de ser fuerte, entre comillas. Algunos ejemplos de enfermedades y su raíz emocional. Aquí es donde les digo que les voy a dar un poquito de teoría, ¿sí? Y que esta teoría uno la aprende cuando lee libros. Uno leyendo libros, uno aprende la teoría, uno leyendo un diccionario de biodecodificación aprende la teoría. Pero la teoría, yo les digo que como biodecodificadora es un 30% del trabajo de biodecodificación. Porque una cosa es yo, lo que les decía, saberme la teoría, como por ejemplo los médicos, el tema de sí, ok, te duele esto, entonces es esto. Y otra cosa es empezar a indagar. ¿Listo? Eso es súper importante. Por ahí veo que están escribiendo en el chat. Ahorita en preguntas y respuestas vamos a mirar. ¿Listo? Bueno. Les decía entonces que les hice un cuadrito, pero digo que estoy leyendo el chat. Ok, listo, ahorita te respondo eso. Bueno, les puse enfermedades, síntoma, raíz emocional probable, descripción emocional. De hecho, aquí en la tabla, Girani, incluí el hipotiroidismo. Pero el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo es cuando no podemos subir de peso y el hipotiroidismo es cuando engordamos. No sé, ahí confírmame si tú sabes qué es hipotiroidismo, porque el que uno no puede subir de peso es hipertiroidismo. Bueno, entonces, tenemos la gastritis o la acidez. La gastritis o la acidez, la raíz emocional probable es un enojo no expresado o frustración. Descripción emocional, que esta es la parte simbólica que les digo.
no puedo digerir esta situación o tengo rabia a diario. Otra, el colon irritable. Entonces, colon irritable, dificultad para soltar o controlar. Descripción emocional, no puedo manejar lo que me pasa, miedo al cambio o a lo inesperado. ¿Esto cómo se maneja? Toda esta teoría, nosotros nos fijamos mucho en lo que hacen los órganos. Por ejemplo, el colon, todo lo que tiene que ver el colon, el sistema digestivo, se encargan de que el colon, por ejemplo, es el tema de los desechos, ¿sí? De excretar. Entonces, excretar, ¿qué es? Soltar. Y si yo no puedo soltar algo, a mí el colon se me irrita. Entonces, miren el simbolismo de lo que les digo. Asma. El asma es miedo a no ser protegido o ahogo emocional. Siento que no tengo espacio para ser yo o me ahogo en esta relación. Entonces, ¿el asma qué es? El asma es respiración, los pulmones. ¿Qué es lo que nos dan los pulmones? Oxígeno. Cuando tú respiras aire libre, tú te sientes en libertad. O sea que yo me voy por ese lado simbólico de ¿en qué me están quitando mi libertad? ¿Por qué me estoy sintiendo ahogado en esta relación? ¿Por qué me estoy sintiendo asfixiado en esta casa, en este trabajo? ¿Sí? Inmediatamente hazlo. Migraña, dolor de cabeza, autoexigencia, perfeccionismo, tengo que hacerlo todo bien o me sobrecargo mentalmente, eso desarrolla migraña y dolor de cabeza. ¿Por qué? Por el sobrepensamiento. Hipotiroidismo, que es lo que les decía, que el hipotiroidismo tiene que ver con el aumento de peso. Eh, la parte del hipotiroidismo tiene que ver con inhibición del habla o resignación. Entonces, no puedo decir lo que pienso o lo que yo digo no importa. Es una desvalorización. ¿Por qué? Porque simbólicamente hablando, lo que les decía, acumulo grasa. Yo puedo acumular grasa para protegerme, ¿sí? Y ahí viene lo simbólico y ahí viene la importancia de analizar la historia del paciente, pero yo también puedo acumular grasa para ser visto, ¿sí? Muchas personas que acumulan grasa, unas tienen este tema de que han sido abusadas, vulnerables y por eso acumulan grasa para protegerse, pero hay otras que acumulan grasa para ser vistas. Me siento invisible, todos me ignoran, no soy importante, entonces acumulo grasa para ocupar más espacio y que me vean, ¿sí? Entonces, ahí entra el tema de mirar la historia del paciente. El hipertiroidismo está relacionado con la aceleración por ansiedad o el descontrol. Debo resolverlo todo ya o miedo a perder el control. Generalmente las personas que tienen hipertiroidismo quieren tener todo bajo control. Quieren que todo esté perfecto, que todo esté bajo control, todo lo quieren resolver ya. Entonces ahí hay una ansiedad y por eso se genera el hipertiroidismo. Hay que entender también, por ejemplo, en las mujeres el hipertiroidismo da mucho porque están sobrecargadas de trabajo, ya sea tareas de la casa, estudios, ese sentir que no puedo parar, ¿sí? O también mujeres o personas que tienen creatividad reprimida, como que sienten que no pueden ser ellas mismas, que no tienen tiempo para ser ellas mismas. Y aquí la situación de control, lo que les decía, el anticiparme para evitar el caos, ¿no? Necesito todo tenerlo bajo control para que no haya caos. Entonces ahí se da el hipertiroidismo. La fibromialgia tiene que ver con un dolor emocional acumulado o un abuso emocional. La fibromialgia básicamente es cargar demasiado por mucho tiempo sin ser visto. ¿Sí? Son personas que cargan con todo, pero realmente nunca nadie les reconoce su valor, nunca les reconocen lo que hacen, desarrollan fibromialgia. Sobrepeso no metabólico, aquí es donde les decía, protección simbólica, carencias afectivas. Me cubro con grasa para no ser herida y o la comida me consuela. Infecciones urinarias frecuentes, límite vulnerado, invasión emocional. Estoy en una relación o situación que me invade y no me respeta a mí misma. ¿Por qué? Las infecciones urinarias, todo lo que tiene que ver con la orina, y mire, ahí les voy a explicar algo de simbolismo. La orina, los animales, bueno, los perros y algunos animales usan la orina para marcar su territorio. Por eso es que las infecciones urinarias tienen que ver muchas veces con el territorio. Yo tuve una vez un paciente que él nunca le había dado una infección urinaria, pero hubo un tiempo donde él tuvo que irse a vivir con unas personas y él se sentía totalmente invadido su espacio, su tiempo, no tenía privacidad, ¿sí? Y le dio una infección urinaria frecuente. ¿Cuándo se le quitó? Cuando se pudo ir para su casa donde estaba solo, en su espacio, le respetaba, nadie lo invadía.
y ahí se le quitó. Entonces, eso es cuando el cuerpo habla. Dermatitis, acné, eczemas. La dermatitis, el acné y los eczemas, que básicamente son problemas de piel, tienen que ver con un conflicto con la identidad o el contacto. Entonces, no me gusta cómo soy, no sé quién soy, o me incomodan que me toquen. Aquí esto también, esto es muy general, pero por ejemplo también el acné tiene que ver mucho con el tema de la imagen, de la autoestima, de no quiero que me vean, ¿sí? Me da inseguridad que me vean, estoy tratando de hacer algo, pero no quiero que me vean, me da miedo que me juzguen. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Simplemente él trata de ponerte una máscara para que no te vean, y esa máscara es el acné, pero resulta que en lugar de ayudarte a darte más seguridad, te da más inseguridad y menos quieres que te vean. Y se convierte en un ciclo vicioso. La dermatitis también tiene que ver con, dependiendo lo que me dé dermatitis, por eso les digo la parte simbólica, hay que ver al paciente qué específicamente le da dermatitis, porque de ahí viene un conflicto con eso. Infertilidad sin causa médica clara. Entonces, por ejemplo, mujeres que son infértiles, o hombres también, conflicto con el rol materno-paterno, miedo a fallar. No estoy lista para maternar, si traigo un hijo repetiré mi historia. Muchas de las mujeres que son infértiles tienen que ver con el tema de que, por ejemplo, vivieron en hogares disfuncionales y tienen miedo a tener hijos y repetir la misma historia. También sucede en mujeres que, digamos, nunca han encontrado una pareja que digan, ah, no, será perfecta para, como papá para mis hijos, o sea, sano. Entonces también entienden que no quieren tener hijos, ¿sí? Cuando ustedes están con un hombre que saben que no es un hombre que es responsable y no se va a hacer cargo de los hijos, también hay un conflicto con la fertilidad. Estos conflictos con la fertilidad tienen mucha relación con todo lo que tiene que ver con la energía femenina, con el ser, ¿sí? Porque es algo inconsciente. Por eso muchas mujeres que desarrollan síndrome ovario poliquístico lo hacen en relaciones donde no se sienten seguras con su pareja y entonces tienen que ocupar un rol que no les corresponde y básicamente el cuerpo se convierte en hombre en el sentido de que no va a tener un bebé. Dolor lumbar o dolor ciático. Entonces, el dolor lumbar es carga económica o sensación de no tener apoyo. Siento que depende de mí, miedo a perder la estabilidad. Cualquier persona que tenga un problema con el dinero, que le preocupe su futuro económico, desarrolla un dolor en la espalda baja, en el dolor lumbar. Usted desarrolla o soluciona ese conflicto con el dinero y el dolor de la espalda baja se eleva, ¿sí? Pues la espalda se divide en tres partes, cada parte también tiene su significado. Por ejemplo, en la espalda alta tiene que ver con me siento sin apoyo emocional, la espalda media es hay algún conflicto de culpa que no estoy viendo, y de ahí en adelante cualquier síntoma tiene su significado, pero como les digo, también tiene que ver con la historia personal del paciente. Y ahí es donde entra el biodecodificador a analizar e indagar junto con el paciente cuál es su propia raíz individual. Y los libros de biodecodificación. Bueno, como les decía al principio, chicas, la idea de este taller era darles como una introducción a la biodecodificación. No iban a salir de aquí biodecodificadoras. Tampoco les podía prometer que enseñarles a biodecodificarse una enfermedad a ustedes mismas, porque se requiere un estudio, se requiere un tiempo. Yo a mis pacientes lo más común que les ayuda, les enseño a biodecodificarse es la gripa, que la gripa pues también tiene unos síntomas, se estudian los síntomas y les digo que hagan, pero ya como tal para yo empezar a estudiar la biodecodificación, yo necesito pues certificarme como biodecodificadora, estudiar. Y aquí les comparto algunos libros. Según diversos catálogos como Casa del Libro, Todos tus libros o Busca Libre, Christian Fletcher es un autor de aproximadamente más de 25 títulos publicados. Hay muchos libros de biodecodificación, pero yo me voy por el autor más confiable, que es Christian Fletcher, que pues es el fundador, y él tiene libros de codificación biológica de las enfermedades, el origen emocional de las enfermedades, la enfermedad es un libro abierto a tu inconsciente, nuestros males son nuestra historia, esa es buenísima, y él tiene una serie espectacular de títulos especializados como de codificación biológica, y se los puse aquí al lado derecho, acá los pueden ver algunos.
problemas ginecológicos, neurológicos, digestivos. Entonces, aquí les puse a la derecha decodificación biológica de los problemas de la piel y es todo un libro sobre eso. Descodificación biológica de los problemas oculares, todo un libro sobre eso. De las enfermedades, este es el más general, este es una enciclopedia. Y decodificación biológica de los problemas cardiovasculares, óseos, digestivos. O sea, Christian Fletcher tiene esos títulos especializados y ahí encontramos toda la información necesaria. ¿Listo? Entonces, chicas, esta era el abrebocas de hoy. Quería que las que no supieran o que las que supieran profundizaran un poquito más en qué es, quién se lo inventó, por dónde pueden empezar a estudiar. Si ustedes quieren empezar a estudiar la biodecodificación, yo les recomiendo que inicien con este de acá abajo. Descodificación biológica de las enfermedades. Es una enciclopedia de las correspondencias entre síntomas, significados y sentimientos de Christian Fletcher. Con eso les recomiendo que empiecen para estudiar el tema de la biodecodificación y que se hagan un certificado, ¿sí? Entonces, no sé si alguna tiene alguna pregunta, duda, inquietud, algo que nos quiera comentar, alguna enfermedad por ahí que nos haga, nos sirva de ejemplo. Sí, Mayra, lo que te decía es que yo tengo hipotiroidismo. Realmente yo empecé teniendo hipertiroidismo Ah, ok. y, ajá, y después mi cuerpo como que pasó, no sé, como no sé de esos términos médicos, pero por así decirlo, como solo, porque el doctor a mí no me explicó nada, a hipotiroidismo. O sea, yo me inflamé. eh, no sabía por qué, me daba mucho dolor de cabeza, parecía otra persona porque había subido de peso de repente. Y Ah, entonces, ya después, con el tiempo, fue que me diagnosticó, fue hipotiroidismo. Y eso, yo ahora mismo no tengo ese problema de subir de peso, sin embargo, lo que hago es que puedo bajar de peso rápido. vale, pero ¿te cuesta subir de peso o no? Que tú sientes que Eh, comes y no, no. Sí, sí, tengo que llevar una disciplina para subir de peso y porque lo bajo muy rápido. Tengo Lo que mantenerlo. tienes que mantenerlo, ok. Entonces mira que ahí, ahí es lo que te decía de la historia personal del paciente, porque ahí hay que entrar a mirar ya no como tal solo la enfermedad, porque por ejemplo te decía que el hipotiroidismo sí es subida de peso, pero mira que en tu caso sucedieron cosas muy puntuales, ¿sí? Entonces, esta parte de estar delgada, necesitamos entrar a mirar cuál es el simbolismo de estar delgada. Y pues el tema de estar delgada puede ser, muchas veces tiene que ver con mantenerme a salvo, ¿sí? Por ejemplo, una vez traté con una paciente y lo que encontramos en ella es que ella no quería ser vista. Ella le había pasado algo y había interiorizado la idea de que no quiero que me vean, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me vea. Entonces, su cuerpo entendió que entre más delgada, menos la podían ver, pero ese fue el caso de ella, ¿no? Porque empezamos a analizar la historia personal. Entonces ahí, Girani, sería indagar en tu historia personal, cuándo fue la primera vez que pasó, qué estaba sucediendo en tu entorno para poder encontrar esa raíz. Sí, señorita. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿no? Bueno, entonces si ven chicos lo que les digo de que esto yo me puedo leer un diccionario y me lo puedo aprender de memoria, pero cada paciente se me va a salir de eso. O sea, todos los pacientes se salen del molde de los diccionarios y ahí entra el papel del biodecodificador a lo que les decía. ¿Cuándo fue? ¿Qué estaba pasando? Tener esa capacidad mental de pensamiento abstracto de leer los símbolos en las situaciones, encontrar analogías. Eso es un trabajo mental del biodecodificador, pero de la mano del paciente, ¿sí? Entonces, Girani, sí sería chévere explorarlo en algún punto, me escribes, como para mirar por dónde se puede ir y pues que de pronto les sirva de ejemplo a las chicas. Bueno, Ah, está bien. listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicas? ¿O todo claro? ¿Alguna opinión que aprendieron hoy?
¿Tenían alguna expectativa? Yo, por ahí me dijeron, ay, Mayra, ya vamos a aprender a biodecodificar y por eso inicié con eso, porque no les iba a enseñar a biodecodificar. Yo una preguntita rápido. Dime. Así, por ejemplo, o sea, como mencionaste el tema agudo, que es de que alguien puede estar teniendo una conversación con dos personas y después de 2 horas el síntoma puede llegar a ser rápido, ¿no? Como dolor de cabeza o algo así. Ujú. Ahí la clave para evitar ese síntoma, entiendo que sería gestionar las emociones. La Sí. cosa es que cuando, o sea, a mí como que no entiendo tal cual qué significa gestionar las emociones, o sea, porque, ok, las entiendes, las regulas, como que dices, ok, intento que no me dominen y parece ser que todo va bien, pero luego, pum, sí hay un síntoma, no sé, un ligero dolor de cabeza o cansancio, entonces... ¿Qué pasó ahí? ¿Se gestionó mal la emoción o de todos modos a veces es inevitable llegar a ese síntoma agudo? Sí, no sé. Ay, dejé de escuchar, pero no sé si soy yo. ¿Me No, escuchan? yo también dejé de escuchar. También te escucho. ¿Me escuchan? Sí, hoy sí. Sí, Ok. Les decía, chicas, que en ese caso es que se gestionó mal la emoción, ¿sí? O sea, no se gestionó completamente. Y cuando hablamos de gestionar la emoción, ¿qué es gestionar la emoción? Básicamente expresarla, cualquiera, expresarla. Y, por ejemplo, tú ponías el ejemplo del dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza está relacionado, por ejemplo, a una sobrecarga. Entonces, digamos, si yo vengo sobrecargada de muchas cosas, ¿sí? Yo vengo sobrecargada, pero sobrecargada toda la semana. Y el viernes sucedió algo que me generó esa emoción, ¿sí? Yo debo entender que, aunque yo intente gestionar la emoción, no es solamente eso que acaba de pasar ahí, sino que venía de una semana de sobrecarga. Entonces, ahí es cuando puede doler la cabeza, aunque tú intentes gestionar la emoción, ¿sí? Por ejemplo, el caso del dolor de cabeza está muy asociado al sobrepensamiento. Entonces, puede que haya habido una situación que te dé el dolor de cabeza instantáneo, pero siempre sentar a preguntarnos, Nadia, ¿qué cosa he hecho de manera repetida la última semana? Por ejemplo, con el dolor de cabeza, ¿esta última semana he estado sobrepensando de más o no he descansado lo suficiente? Porque cuando venimos de esa sobrecarga, somos más susceptibles a que cuando una emoción sea fuerte, no la logremos gestionar del todo, porque ya está el factor de acumulación o agotamiento y ahí se complica. No sé si nos quieras dar, por ejemplo, un ejemplo en donde podamos aplicar esto que te estoy diciendo. es que yo por eso di el ejemplo de dolor de cabeza porque siento es el primero que se me vino a la mente, no por el hecho de que me haya pasado seguido, sino que a veces uno puede estar muy bien existiendo por la vida, teniendo su día y luego alguna discusión que sea como sea, puede cambiar radicalmente el ánimo, ¿no? Y Ujú. no necesariamente llegar a ese dolor de cabeza, pero sí tener poca energía y decir como ok, si pasan estas situaciones, ¿es posible evitarlo? O sea, evitar que no me sienta tan bien. O sea, digamos que con ciertos pensamientos reprogramarlo, o sea, como sea, eventualmente en algo el cuerpo puede estar pasando factura. Sí, sería posible, Nadia, si yo diariamente tengo unos hábitos de autocuidado emocional. Ejemplo, si yo duermo bien, ¿sí? Si yo duermo bien, si yo me alimento correctamente según mi cuerpo, según mi fase, si yo le doy a mi cuerpo lo que necesita, si yo descargo mi mente todas las noches, si yo no me permito sobrepensar nada, yo puedo tener una discusión y a mí esa discusión no me va a pegar fuerte, o sea, no me va a generar ningún síntoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo, imagínense que estos hábitos de autocuidado que les digo son como ese sistema inmunológico emocional. Tú puedes estar, digamos, tú puedes salir a un lugar donde haya un virus y si tú estás mal de defensas, ese virus te enferma, ¿sí? Lo mismo, si yo estoy mal de protección emocional,
yo tengo una discusión y esa discusión de una vez me baja la energía, me desestabiliza, ¿sí? Entonces, mira que esa es una forma de uno poder evitar eso, tener unas defensas emocionales fuertes. ¿Cómo? Con autocuidado emocional diario. Porque si no tengo ese autocuidado emocional diario, entonces cualquier discusión me genera eso. Pero como te decía, ya no es solamente por la discusión, sino por el descuido que he tenido emocionalmente el resto de días, que como no me generaba un síntoma agudo, pues tal vez no lo tenga tanto en cuenta. Sí, por ejemplo, la gente sobrepiensa todos los días, ¿sí? Pero como sobrepensar todos los días no nos genera ningún síntoma en el momento. Entonces, chévere. Pero entonces ese día que discuten con el jefe o con la mamá y les da un dolor de cabeza durísimo, ahí es donde tienen que entrar a revisar desde cuándo vienen descuidándose emocionalmente. Por ejemplo, sobrepensando todos los días. No sé si estoy siendo clara. Sí, listo. Aquí yo apunté los consejos que dices de dormir bien, alimentarse. Sí, porque, o sea, como que siento que a veces uno se enfoca mucho en el cuidado personal, pero de todos modos, o sea, hay situaciones que no puede controlar y pues yo tenía más que nada esa duda de cómo hacer que no pegue tan fuerte, o sea, porque a veces, o bueno, ni necesariamente no tiene que ser fuerte, como para los casos que no son agudos, sino los otros que se me olvidó el nombre, es crónico. Crónicos, crónicos. Ajá, sí, entonces como que siento que a veces cuando el nivel no es tan evidente como en el agudo, a veces hasta es más importante darle esa atención porque imagínate, alguien puede estar viviendo con ese dolor chiquito pero constante o esa algo que quita energía chiquito pero constante de todos los días. Entonces, pues mi interés en la pregunta justo era eso, como creo que no hay que darle como un significado muy bajo, sino que realmente cambiar eso para llegar a evitar situaciones o para llegar a ser como más pleno. Exactamente, exactamente, Nadie. Yo les puedo poner un ejemplo reciente mío. Por ejemplo, en la parte académica, yo, pues obviamente, yo no tengo el tema del espacio laboral porque yo no tengo compañeros de trabajo, pero sí tengo compañeros de universidad. Cuando yo normalmente, que yo, lo que les decía, yo duermo bien, yo descanso mis 9 horas, me alimento dentro de mi alimentación antiinflamatoria, le doy descanso al cuerpo, ¿sí? Y no sobrepienso. Cuando hay de pronto, algún tema con mis compañeros, yo siento el enojo, ¿sí? Yo siento el enojo, pero es algo muy leve y se los juro que con 3 respiraciones ya acepté la situación y se me pasó. Pero este fin de semana, ahorita, no, este fin de semana no, creo que ayer o antes de ayer, para que les pongo el ejemplo, sucedió una situación que ya me había pasado antes con otros compañeros, pero venía de una semana de no dormir bien, de no comer bien, de no darle al cuerpo lo que necesitaba y de sobrepensar. Me enojé, la respiración no me sirvió, o sea, no me sirvió para regularme, me dolió la cabeza de una manera. ¿Sí? Y entonces ahí les puedo poner ese ejemplo, como una situación que ya me había pasado antes, pero como tenía esto que escribió nadie en el chat bien, o sea, tenía mis defensas emocionales bien, no me afectó en lo absoluto. Pero el jueves o el miércoles, no me acuerdo, como no tenía mis defensas emocionales bien cuidaditas, la misma situación me hizo doler la cabeza, me desreguló, me sentía súper cansada y me enojé y la respiración no funcionó, ¿sí? Entonces, no sé si ahí notan el contraste. Ahí, justo ahí en ese ejemplo se los puedo dar. Sí, sí, o sea, muchas veces, aunque uno puede tener un trabajo constante de toda la vida, como que llegar como un día más sensible, ¿no? También. Sí, también, sí, también. En mi caso sí era porque no había dormido bien, no había comido bien. O sea, en serio, mi cuerpo no estaba bien y entonces un cuerpo que no está cuidadito no gestiona las emociones, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo y así con todo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se están cuidando bien y yo les digo a ustedes siempre, cuando con el tema de la gripe, o sea, todos los días ustedes interactúan con virus, ¿sí? Pero el virus entra en tu cuerpo y si no encuentra ninguna emoción reprimida, el virus sale del cuerpo.
Pero si el virus entra en tu cuerpo y encuentra un enojo por ahí guardadito, una tristeza por ahí guardadita, inmediatamente te da gripe, ¿sí? Dolor de cabeza, enojo, congestión nasal, inconformidad, ¿sí? Tos, me quedo callada las cosas, ¿sí? Mocos, hay algo que me tiene triste, pero no le estoy prestando atención. Entonces, todo eso es, por eso les decía, la mayor protección contra las enfermedades y lo que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones es que tengamos estas cuatro cositas que escribió Nadia, excelente. Dormir bien, alimentarse correctamente, darle al cuerpo lo que necesita y no sobrepensar, ¿sí? De acuerdo, Y Mayra. Gracias. vale, Nadia. Y si quieren, acuérdense que yo les reviso, les envío, bueno, les hablo siempre de la pirámide de Maslow. Todo lo que está en la parte fisiológica es eso que les acabo de decir, ¿sí? Porque sin lo fisiológico, todo lo de arriba no funciona. ¿Listo, chicas? Por ahí alguien más tenía una preguntita, pero no sé quién Yo, era. Andrea. Dale, Andrea, Hola, cuéntanos. Mayra, las chicas. No, es que me resonó mucho este taller. No sé cómo lo puedo aplicar. Es más, lo he estado como interiorizando ahorita y no sé. Por eso quería como una opinión tuya, pero digamos que en mi familia un patrón muy recurrente es la depresión. No sé, pero por ejemplo, mi abuela materna tuvo un caso de depresión muy fuerte, 14 años medicada, y medicación muy fuerte. De ahí viene mi mami, todas mis tías, y yo siento que yo voy para allá. O sea, ¿cómo explico? O sea, obviamente no, y en este momento no, y nada, pero hay una parte de mí que dice, no, pues si toda tu familia, si todas las mujeres de tu familia tienen depresión, pues tú vas a tener depresión. Porque es lo Mm, que he visto en mi entorno siempre. Entonces, no sé eso a qué se pueda deber o cómo yo pueda como que romper con ese patrón y codificar mejor mi mente, no sé. sí, lo que pasa es que, Andrea, ahí entra lo que yo les decía, de que solitas no podemos, ¿sí? Porque tú ahí necesitas biodecodificar la lealtad transgeneracional. Y para eso se necesita la terapia, ¿sí? Porque eso es lo que se hace en terapia. Entonces, solita por tu cuenta, ¿qué puedes hacer por ahora? Primero, pues reconocerlo, o sea, reconocer eso en tu familia. Y lo segundo, empezar con una reestructuración de creencias. Entonces, por ejemplo, puedes indagar en la parte genealógica qué creencias o qué situaciones de vida llevaron a mi abuela y a mi mamá a desarrollar depresión. Entonces, no, que la vida no tiene sentido, que todos los hombres son malos, o que, ¿cuál era esa creencia? ¿Sí? O que no merezco vivir. ¿Cuál era la creencia de tu abuela? Las creencias de tu abuela, si logras conocerlas, y cuáles eran las creencias de tu mamá. Y después de tener esas creencias de tu mamá y tu abuela, entonces te sientas y empiezas a reevaluar cuál de esas creencias he tenido o tengo yo. O tal vez no la tenga consciente, pero creo que en algún punto inconscientemente la tengo. Y entonces ahí empezamos a encontrar, bueno, si esta es la creencia que tuvo mi mamá y mi abuela, y yo tal vez la tengo, entonces, ¿cuál sería la creencia contraria, que se llama la estructura cognitiva alternativa? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura cognitiva alternativa a esta creencia de mi mamá y mi abuela? Y ahí, con Ok. eso tú puedes empezar. ¿Listo, Andrea? Y luego ya te recomiendo ir a terapia. Pero a terapia no con un psicólogo clínico, no, sino búscate una terapeuta holística o un decodificador puntualmente. Eso. Dale, mil gracias. No, sí, ya me queda un poco más claro y creo que sí voy a empezar por ahí, si puedo indagar, mi abuelita está viva y consciente, Ah, perfecto. entonces creo Sácale. O sea, si ustedes tienen a que sus eso me abuelas ayuda. vivas, sáquenle toda la información que puedan. Cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, qué piensan del mundo, qué color les gustaba, todo, pregúntenle todo. Cómo fue el embarazo, lo que les decía del proyecto Sentido, todo pregúntenles. ¿Listo? Gracias, Mayra, muchas gracias. Bueno, Andrea, con gusto. Lo mismo que aplica para la depresión, aplica para el Alzheimer. Sí, chicas. Si ustedes quieren indagar algo transgeneracional, váyanse a las creencias de las personas, ¿sí? El tema del Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? El perder la memoria. Entonces, ay, Girani, ¿quién es? ¿Tu abuela, abuelo, abuela? ¿Quién con el Alzheimer? Mi papá.
y mi abuela paterna. O sea, abuela de tu papá, paterna. Y ahora mi papá en proceso. Y ahora tu proceso, exacto. Entonces, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿sí? Desde la biodecodificación, hay lo que te digo, o sea, hay una teoría, pero hay que entrar a mirar. La raíz emocional principal es el deseo de olvidar. Entonces, es empezar a preguntar qué experiencias traumáticas, qué culpas o qué pérdidas la persona ya no quiere tener en su mente, ¿no? También pregúntale tanto a tu papá o a los que tengas por ahí, que de pronto, o sea, experiencias traumáticas, qué cosas son traumáticas o cómo ven su vida, ¿no? Porque también el Alzheimer tiene que ver con la pérdida del sentido de la vida, del propósito vital. Entonces, como que mi vida ya no tiene valor ni dirección, ya no voy para ningún lado, mejor hago como que, o sea, me olvido. Porque básicamente una persona que olvida quién es, se le acaba la vida, ya no tiene más vida. También se ve mucho con el tema de personas en soledad o el abandono emocional. Entonces, el Alzheimer yo les puedo decir simbólicamente que es, me duele mucho mi entorno, ¿sí? Ya sea mi vida o no tener a nadie o ya no verle sentido a la vida o alguna pérdida que nunca logré superar, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, indágale, Girani, eso, experiencias traumáticas. Por eso es que el Alzheimer muchas veces se manifiesta después de la jubilación, ¿sí? Cuando ya una persona se pensiona y toda la vida trabajó, pues ya no le ven sentido a la vida. O sea, no le ven sentido a la vida porque pues su sentido de vida era trabajar. Ya no le ven sentido a la vida, Alzheimer. Dime. Pero mira, un ejemplo, en el caso de él, yo lo veo como, Ujú. como si estuviera luchando con ese tema de no olvidar, pero entonces no se trata porque él sabe mucho, porque él no puede ver un psiquiatra o un psicólogo, porque él no, él está bien, él no está loco. Y entonces, mi papá es como muy, no sé, como si tuviera rasgos narcisistas. Él es de la persona que dice, porque yo fui un maestro, porque yo fui un abogado, porque yo soy esto, ¿Y algo así, actualmente qué hace? Jubilado. actual, sí, jubilado. Ahí está. Se mantiene, sí, activo, que sí leyendo, que sí esto, pero ya está jubilado. Ahí está. Ese es el que te digo que es muy común, el de después de la pensión o de la jubilación. Y más si era una persona como que, o sea, él en algún punto, tú que lo conociste, bueno, se sentía muy capaz, inteligente, como útil, todo eso, ¿no? ¿O cómo era él? Oh, sí, siempre, sí, muy activo, muy Muy útil y activo. incluso tuvo un accidente en las piernas que le dijeron que él no iba a poder caminar y aún así él se paró y él logró caminar con bastón y lo que sea, seguir ejerciendo ya hasta un punto. Exacto. Entonces mira que en ese caso, cuando las personas han sido así muy activas, han tenido un trabajo con muchas personas, tal, los profesores, al ya no trabajar, al ya no tener estudiantes que estén ahí aprendiendo de ellos, todo eso, ahí es donde les digo que se le pierde el sentido a la vida. Entonces sí, hay un intento de mantenerse activo, pero el sentido que le dio, o sea, lo que le dio sentido a su vida durante muchos años ya no está. E inconscientemente entonces quieren ya simplemente olvidar porque no les gusta la vida que tienen, ¿sí? Y ahí te iba a poner otros ejemplos. También les sucede a las personas que se les muere el esposo o la esposa, o que tienen pérdidas significativas, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la importancia, Girani, con él? El entorno familiar, ¿sí? Él necesita resignificar el sentido de la vida. Ok, papá, o sea, tu sentido de la vida por mucho tiempo fue servir, enseñar, tener estudiantes, ¿no? Enseñar, aportar a la sociedad. Ahorita que no lo estás haciendo, hay que encontrarle otro sentido a la vida, ya sea que encuentre alguna manera de aportarle a alguien algo o que básicamente redefina el tema de su valor, ¿no? Porque, o sea, yo tengo valor aunque no esté enseñando. Yo tengo valor o mi vida tiene sentido aunque no esté enseñando. Sí, ahí Sí, él toca habla eso. mucho de eso, del tema del valor, pero él lo enfoca en el dinero y en ponerse bien tremendo. ¿En qué?
Él lo enfoca en el tema del dinero, de lo que él fue, de lo que él gana, y que se ha puesto bien tremendo. Y no tremendo, te Es muy, refieres a que muy cabezadura. ay, sí. Sí, entonces ahí está el tema, es reconciliarse con eso y Mm, resignificar la vida, porque si no, Girani sí, va a llegar al punto en el que sí, cuando una persona olvida quién es, simplemente, o sea, para uno de familiar está vivo, pero la persona se murió. Sí, o sea, la Sí, persona se murió porque ya no sabe quién es. ¿Sí? sí, Entonces, sí. listo. Por ahí nos dice Agnes, ¿y si es algo de nacimiento, cómo qué, Agnes? Yo, por ejemplo, tengo esto en el corazón, que es de nacimiento, que se llama síndrome del seno enfermo. Y empezó o sea, toda la vida lo tuve y no se me diagnosticó hasta que tenía como 17 años, pero siempre lo sentía, o sea, sentía un palpitar extraño y todo, pero no me dolía. Ya a los 17 me empezó a dar como dolor en el pecho y ahí fue que al doctor y toda la onda y se me diagnosticó. Me pasó en mi último año viviendo en El Salvador antes de graduarme y una vez me mudé a Alemania, dejó de ser, o sea, me dejó de doler. A veces me duele muy a las 500, tengo ya un par de años de que no me duela, pero pues a veces siento así como un saltito en el palpitar y así, pero ya sin dolor ni nada. Pero ajá, estaba pensando como, ¿qué significa esto si viene ya de nacimiento? O sea, ajá. Ujú. Sí, cuando una enfermedad viene de nacimiento, Agnes, ya no viene por ti, sino de tus papás. ¿Sí? Todas las enfermedades con las que nace un bebé son conflictos de los papás. Entonces, por ejemplo, el que tú mencionas, eso tiene, bueno, ¿cómo es? ¿En español cómo es? Es síndrome de seno enfermo. Sí, el Six Sinus, ¿cierto? Six Sinus. Sí, 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 sí. ese. Así lo conozco. El Six Sinus, por ejemplo, tiene que ver, cuando nosotros vemos el corazón, tiene que ver con el ritmo. Entonces, hay un conflicto con el ritmo de vida. Tal vez no puedo seguir este ritmo o me estoy esforzando demasiado. También hay el tema de la disociación emocional. Entonces, simbólicamente el corazón tiene que ver con las emociones, con lo emocional, con conectarse con uno mismo, con el sentimiento de suficiencia. Entonces, si yo vengo, entonces vámonos a la mamá, ¿sí? Si vengo de mi mamá y mi mamá es una persona entonces que siente que se está esforzando demasiado, siente que no puede seguir con este ritmo, siente que esta parte emocional se niega a conectar con esa parte emocional, ¿sí? Ujú, Todo este tipo de cosas, el bebé nace con eso. ¿Por qué nace el bebé? Resulta que cuando uno no quiere hacerse cargo de una emoción o de un problema, ¿sí? Se manifiesta en los hijos porque de cierta manera la idea es que los papás, o en este caso la mamá o el papá, los papás, entiendan que tienen que resolver algo a raíz de los hijos. Porque como se supone que pues los hijos es lo más preciado que tienen los papás, entonces el dolor de ver a un hijo enfermo los tiene que llevar a reflexionar. ¿Sí? De qué es lo que está pasando. A veces eso no sucede, ¿no? Pero sí, Agnes, en ese tema de si es algo de nacimiento, entonces tiene que ver directamente con mamá y papá. Obviamente, entonces ya se abarca desde lo transgeneracional, esa parte. ujú. ¿Tuviste planeada o no planeada? Ni idea. ¿No sabes? Ok, No. pero puedes averiguar. Sí, yo digo que Sí, sí. sí, Pero me porque... parece, Ujú, ajá. dime. No, me parece muy loco porque mi hermano, por ejemplo, también tiene problemas del corazón. Él tiene taquicardias nada más, pues no nada más. ¿No? Sí, Eh, corazón. Ujú, dime. ajá. Pero ajá, me parece loco que los dos tengamos problemas diferentes de corazón. Y mi mamá también tiene taquicardias. Ah, no, eso es transgeneracional. Sí. Entonces mira que incluso tu mamá, y entonces ella lo debe traer de atrás. Porque sí, el corazón simboliza, o sea, el corazón es el centro de la vida emocional. También Ujú. simboliza el ritmo vital, el pulso de la existencia, la conexión con la madre y el entorno. ¿Tu mamá tiene problemas con su mamá? Eh,
Pues fue un poco conflictiva, pero... Ajá. ¿No sabes? O sea, no sé, del lado de mamá siempre fue así como súper matriarcado y así, entonces era lo que mi abuela decía, se hacía, no sé, muchos enojos y así entre ellas. Y mi abuela falleció y ella tuvo Alzheimer también. Ok. Sí. Probablemente tu mamá tenía un tema con tu abuela, porque, como te digo, el corazón también tiene que ver con la conexión con la mamá. ¿Sí? Entonces tu mamá tenía un problema con su mamá. También hay que revisar, o sea, cómo llevaba su ritmo de vida, lo que te decía de un ritmo de vida muy acelerado, muchas cargas, sumado a una desconexión emocional. Entonces todo eso se lo pasan a los hijos. Sí, señorita. Ujú. Entonces, invitación. Pues tu abuelita ya no está viva, pero si puedes por ahí averiguar sobre si fuiste deseada o no, sobre si tu mamá es desconectada de lo emocional o no, y también sobre si es una madre con prisa, con ansiedad, con un ritmo de vida así todo acelerado, también. Ok, ok. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces chicas, esa pregunta de Agnes es muy buena porque tal vez se me pasó a mencionarla. Los bebés no enferman para ellos, los bebés enferman para presentarle a los papás lo que no están expresando, ¿sí? Los bebés como que nacen con problemas respiratorios, de microencefalia, macroencefalia, todo eso. Una vez yo tuve una paciente y lo que le pasó a los papás fue que el bebé murió de algo a los 2 meses. Y el bebé, cuando analizamos la historia, el bebé tenía, o sea, había llegado a cumplir esa función. Los papás tienen un conflicto gigante y el bebé o sea, esa muerte fue lo que los hizo reaccionar. Y entonces esa era la misión del bebé y ya. Entonces todos los bebés que nacen con enfermedades tienen esa misión de hacerle a los papás replantearse las cosas, solo que muchas veces no pasa. Entonces, si yo no indago en lo transgeneracional, pues me voy con eso también en la vida adulta y se lo paso a mis hijos también, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Bueno, chicos, Sí, Muy bien, Mayra. bueno. ¿Tienes alguna otra pregunta? Todo súper claro. todo claro. No, a mí me súper encantó el taller. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, chicas, con mucho gusto. Entonces ahí les dejé los libritos. Consíganse la enciclopedia. Yo digo que la enciclopedia es algo que todo el mundo debería leerse, esa enciclopedia de biodecodificación. Y ya, si necesitan a alguien de ustedes o los que estén viendo el video, pues cuando quieran una sesión de biodecodificación, conmigo, con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente taller. Bueno, cuídense mucho. Chao. Gracias, Mayra, chao. Con gusto. Chao. Chaito. Chao.